Hola, muy buenos días para todos. Hoy les quiero presentar un tema muy importante que es mecánica de fluidos, un tema fundamental dentro de la física porque nos permite comprender el comportamiento de los líquidos y los gases, tanto cuando están quietos o cuando se mueven. A lo largo de esta exposición expresaré los conceptos básicos, las leyes principales, algunas fórmulas importantes, ejemplos prácticos y aplicaciones en la vida cotidiana. La mecánica de fluidos está presente en muchísimas cosas, desde cómo circula el agua por una tubería hasta cómo vuelan los aviones o flota un barco. ¿Qué es la mecánica de los fluidos? La mecánica de los fluidos es un comportamiento que estudia las sustancias que pueden fluir, como los líquidos y los gases. Se divide en dos partes principales, que es la hidrostática y la hidrodinámica. Son dos ramas de la física que se ocupan del estudio de los fluidos, es decir, líquidos y gases. La hidrostática se enfoca en el estudio de los fluidos en reposo, es decir, cuando no hay movimiento. Se ocupa de las propiedades y comportamientos de los fluidos en equilibrio como la presión hidrostática, la fuerza ejercida por un fluido sobre un objeto. Por otro lado, la hidrodinámica, que se enfoca en el estudio del movimiento, es decir, cuando hay fluido. Se ocupa de las propiedades del comportamiento de los fluidos en movimiento, como la velocidad, la viscosidad. Comprender cómo funcionan los fluidos es importante porque explica fenómenos naturales y también el funcionamiento de muchas máquinas e instrumentos. Vamos ahora a hablar sobre algunos conceptos fundamentales. Para comprender esta área debemos recordar algunos conceptos básicos, como fluidos, sustancia que se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Densidad, relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. La viscosidad. La viscosidad es una propiedad fundamental de los fluidos reales. Podemos decir que mide qué tan difícil es que un fluido fluya o se desplace. Por ejemplo, el agua tiene una viscosidad baja porque se mueve fácilmente. En cambio, el aceite o la miel tienen una viscosidad alta porque son más densos o fluyen lentamente. La viscosidad depende principalmente de dos factores: la temperatura. Cuando un líquido se calienta, su viscosidad disminuye. Por eso el aceite fluye más rápido cuando está caliente o que cuando está frío. Eh, el tipo de fluido. Cada sustancia tiene una viscosidad diferente. En la naturaleza, la viscosidad tiene efectos importantes. Por ejemplo, la sangre humana debe mantener un nivel adecuado de viscosidad para poder circular correctamente por las venas o arterias. En la industria, la viscosidad se mide constantemente para controlar la calidad de productos, como la gasolina, las pinturas, los lubricantes, aceites y demás. La viscosidad es lo que determina si un fluido se comporta como un líquido ligero, como el agua, o como un líquido pesado, como el aceite, la miel, o etcétera. Estos conceptos nos permiten calcular cómo se comportan los líquidos en distintas situaciones. Principios y leyes fundamentales. La mecánica de fluidos se apoya en varias leyes muy importantes, como principio Pascal. Dice que la presión aplicada a un fluido aserrado se transmite con igual intensidad en todas las direcciones. Ejemplo, una prensa hidráulica a los frenos de un carro. Otro principio es el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje hacia arriba, igual al peso del fluido que desplaza. Ecuación de continuidad. Si en un tubo, si el área se reduce, la velocidad del fluido aumenta.
Aplicaciones en la vida real. Por ejemplo, en aviones como las alas usan un principio de Bernoulli. En hospitales, las jeringas y sucesión de líquidos, principio de Pascal. En hidroeléctrica, como se aprovecha la presión del agua para generar energía. Ecuación de Bernoulli. Indica que cuando un fluido se mueve más rápido, su presión disminuye también. Clasificación de fluidos. Fluidos ideales, sin fricción, no se contraen, solo teóricos. Fluidos reales, los que existen de verdad solo como el agua, el aire y si tienen viscosidad. Fluidos comprensibles como los gases, fluidos incomprensibles como los líquidos. Propiedades de los fluidos. Densidad. El aire flota sobre el agua porque tiene menor densidad. Viscosidad. Mide qué tanto espeso es un fluido, por eso la miel fluye más lento que el agua. Tensión superficial es la que permite que algunos insectos caminen sobre el agua. Capilaridad, cuando el agua sube por un tubo delgado o por una planta. Móviles, el sistema de frenos hidráulicos. En naturaleza, el fluido de la sangre, los ríos, el viento o las olas del mar. Ahora vamos a hablar sobre algunas curiosidades que tal vez no sabías. ¿Sabías que el corazón humano bombea al menos 5 litros de sangre por minuto aplicando el principio de hidráulicos? Las plantas absorben agua gracias a la capilaridad. Las burbujas son esferas porque la tensión superficial busca la forma de menor energía. El aire, aunque no lo parezca, también es un fluido. Dinámica de fluidos. La dinámica de fluidos estudia cómo se mueven los líquidos y los gases. Para entender este movimiento, los científicos usan un valor llamado número Regnol, que sirve para predecir qué tipo de flujo tendrá un fluido. Hay dos tipos de flujo principales. Flujo laminar, cuando el flujo se mueve en capas ordenadas y suaves sin mezclarse entre sí. Ejemplo, el agua que corre despacio por una tubería. Segundo, flujo turbulento, como el movimiento es caótico con remolinos o desorden. Ejemplo, el agua que baja con fuerza por una cascada o en el viento durante una tormenta. Conexión con la naturaleza y la tecnología. ¿Sabías que los fluidos no solo están en los laboratorios o fábricas? También están en la naturaleza. Por ejemplo, el viento es un movimiento de aire o un fluido gaseoso que obedece las mismas leyes que el agua. Los ríos y corrientes muestran cómo los fluidos buscan el equilibrio de energía. Las nubes y las tormentas son resultados de los cambios de presión y densidad en los fluidos atmosféricos. En la tecnología moderna, la mecánica de fluidos es la clave de la aeronáutica para que puedan diseñar aviones y drones. La medicina. En el estudio del fluido de sangre o en el movimiento de medicamentos en el cuerpo. Energía hidráulica en represas, acueductos y sistemas de riego. Energía limpia para crear turbinas de viento o de agua más eficientes. Así como la mecánica de fluidos no solo explica cómo se mueven los líquidos, sino que ayudan a mejorar la vida humana y a cuidar el planeta. Dinámica de fluidos. La dinámica de fluidos estudia cómo se mueven los líquidos y los gases. Para entender este movimiento, los científicos usan un valor llamado número Regnol,
que sirve para predecir qué tipo de flujo tendrá un fluido. Hay dos tipos de flujo principales: flujo laminar, cuando el flujo se mueve en capas ordenadas y suaves sin mezclarse entre sí. Ejemplo, el agua que corre despacio por una tubería. Segundo, flujo turbulento, como el movimiento es caótico con remolinos o desorden. Ejemplo, el agua que baja con fuerza por una cascada o en el viento durante una tormenta. Dinámica de fluidos. La dinámica de fluidos estudia cómo se mueven los líquidos y los gases. Para entender este movimiento, los científicos usan un valor llamado número Reynolds, que sirve para predecir qué tipo de flujo tendrá un fluido. Hay dos tipos de flujo principales: flujo laminar, cuando el flujo se mueve en capas ordenadas y suaves sin mezclarse entre sí. Ejemplo, el agua que corre despacio por una tubería. Segundo, flujo turbulento, como el movimiento es caótico con remolinos o desorden. Ejemplo, el agua que baja con fuerza por una cascada o en el viento durante una tormenta. En conclusión, la mecánica de fluidos es una parte esencial de la física que explica el comportamiento de los líquidos y los gases, tanto en reposo como en movimiento. Sus leyes y ecuaciones nos ayudan a entender, a explicar conocimientos en energía, medicina, aviación y muchas otras áreas. Comprender los principios de Pascal, Arquímedes, continuidad y Bernoulli nos permite ver cómo la física está presente en casi todo lo que nos rodea.